para nosotros ver, por qué nosotros, el pueblo judío, no podemos reconocerte como el Mesías. La belleza de este lugar, la paz que llenaba el aire y el amor que parecía impregnarlo todo eran abrumadores. Parecía que cada alma aquí estaba en perfecta sintonía con Dios, como si cada respiración, cada momento, fuera una ofrenda de amor, un himno de gratitud al Creador. La sensación de presencia divina era tan palpable que parecía que el aire mismo estuviera impregnado de ella. Este reino estaba lleno de personas que habían recorrido el camino de la rectitud, que habían vivido sus vidas en alineación con lo divino y ahora se encontraban en la gloriosa presencia de Dios. Había una abrumadora sensación de plenitud y paz allí, como si estas almas finalmente estuvieran descansando, su trabajo completo. Jesús se volvió hacia mí entonces, su rostro todavía brillaba con la misma compasión y comprensión que me había atraído desde el momento en que lo había conocido. Hay otros reinos que debo mostrarte, dijo, su voz suave pero llena del peso de su sabiduría. Soy Elazar Yeshua Ben-Ane, un hombre de 74 años que ha servido como rabino durante más de 50 años. A lo largo de mi vida, creí firmemente que Jesús no era el Mesías. Durante décadas, participé en innumerables debates con otras personas sobre este mismo tema, sin vacilar nunca en mi convicción. Sin embargo, todo cambió el 25 de diciembre de 2023, cuando un accidente automovilístico casi fatal me llevó a una experiencia que transformaría por completo mi vida. Permítanme contarles un poco sobre mí. Vengo de un linaje judío profundamente arraigado, descendientes de los levitas, los sacerdotes reverenciados a quienes se les confió el sagrado deber de servir en el templo. Esta rica herencia moldeó mi vida temprana, y desde muy joven, sentí el peso de esa responsabilidad. De repente, el auto que estaba frente a mí frenó bruscamente. Reaccioné instintivamente, pero la carretera helada me hizo perder el control y choqué contra otro vehículo. El impacto fue inmediato y contundente, seguido de un silencio ensordecedor. Y luego, todo se volvió oscuro. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en un lugar completamente desconocido para mí. Al principio, pensé que solo estaba soñando, tal vez atrapado en un estado entre la vida y la muerte. Pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que no era un sueño. Lo que estaba experimentando era mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. El aire a mi alrededor era sofocante, pesado con un peso opresivo que parecía oprimir mi alma. Una oscuridad me envolvió, tan profunda y absorbente que parecía casi tangible. No era el tipo de oscuridad que uno experimenta cuando se apagan las luces, esto era algo mucho más siniestro, como si la misma tela de la desesperación y el arrepentimiento se hubiera tejido en la atmósfera. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas.
mucho más siniestro, como si la misma tela de la desesperación y el arrepentimiento se hubiera tejido en la atmósfera. Durante un largo momento, no pude comprender dónde estaba. Sentí que mi cuerpo era extraño, separado de la realidad que alguna vez conocí, y me sentí abrumado por la confusión. Poco a poco, la inquietante verdad comenzó a asentarse: esto no era un sueño. Ya no podía negarlo mientras me bombardeaban los inquietantes sonidos que me rodeaban. El aire estaba lleno de lamentos, gritos agonizantes y desgarradores, y susurros cargados de amargura, ira y tristeza. Cada voz parecía llevar la pesada carga de un alma atrapada en un tormento eterno. El aire mismo vibraba con su dolor, y todo el peso de su sufrimiento me golpeó como una ola. Y luego, como si me hubiera atraído una fuerza invisible, comencé a caer. Lentamente al principio, luego con una velocidad creciente e inevitable, me hundí en lo que parecía un abismo infinito. A medida que descendía, comenzaron a surgir formas de la oscuridad impenetrable. Lo que vi no se parecía a ninguna representación del infierno que hubiera encontrado en textos religiosos o imaginado en mis miedos más profundos. Figuras enormes y monstruosas se materializaron ante mí, grotescas más allá de toda comprensión. Sus formas se fundían perfectamente con las paredes de lo que inicialmente pensé que era una caverna. Pero esas paredes no eran de piedra o tierra ordinarias, estaban vivas. Latían con un ritmo antinatural, parecían respirar, como si la roca y la tierra se hubieran convertido en carne. Dentro de esas paredes vivientes, había rostros atrapados, sus expresiones congeladas en un grito silencioso. La agonía en sus rostros era palpable, cada uno era un retrato del sufrimiento eterno. Era como si las paredes mismas estuvieran hechas de la carne de los condenados, y cada rostro atrapado dentro de ellas gritara, aunque ningún sonido escapara de sus labios. Una fuerza invisible parecía empujarme más profundamente, arrastrándome más hacia este abismo infernal, y podía sentir el peso de la oscuridad presionando a mi alrededor. Pero este vacío no estaba vacío, no era silencioso. Estaba lleno de una abrumadora sensación de ira, sufrimiento y arrepentimiento. Una tarde, después de regresar a casa de otra agotadora sesión de quimioterapia, comencé a sentir una extraña opresión en el pecho. Al principio, lo descarté como un calambre, pero rápidamente se intensificó y pronto, respirar se convirtió en una lucha. El pánico comenzó a crecer dentro de mí cuando vi a las enfermeras y los médicos corriendo a mi alrededor. Estaban presionando mi pecho, realizando RCP con urgencia frenética. Lo que me sorprendió en ese momento fue la sensación de que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Estaba observando todo desde arriba, como si mi alma se hubiera separado de mi forma física. ¿Cómo podía ser esto? ¿No debería haber cesado mi conciencia cuando mi corazón se detuvo? Una abrumadora sensación de plenitud y paz allí, como si estas almas finalmente estuvieran descansando, su trabajo completo. Jesús se volvió hacia mí entonces, su rostro todavía brillaba con la misma compasión y comprensión que me había atraído desde el momento en que lo había conocido. Hay otros reinos que debo mostrarte, dijo, su voz suave pero llena del peso de su sabiduría. No todos los que vienen aquí están en el mismo lugar, Rachel. Hay quienes todavía están aprendiendo, todavía creciendo. Sus palabras me impactaron profundamente, porque me di cuenta de que este lugar, hermoso y perfecto como era, no era el final para todos. Había otros que aún no habían alcanzado este nivel de paz, aquellos que todavía estaban en sus propios viajes, todavía luchando por encontrar su camino. Con un movimiento suave, abandonamos el reino de los justos y, en un instante, nos encontramos en otro lugar. Este reino era diferente, no era tan brillante ni vibrante como el anterior, pero estaba lleno de una tranquila sensación de esperanza. El aire allí estaba quieto, menos cargado de energía, pero llevaba una promesa inequívoca. No era tan animado, pero contenía una especie de potencial, una tranquila espera por el crecimiento que vendría. Este lugar no era el destino final, sino un lugar donde las almas seguían aprendiendo, evolucionando, avanzando hacia algo más grande. Este reino, explicó Jesús, con su voz llena de compasión y autoridad,
es donde las almas que aún no han comprendido plenamente la verdad del amor de Dios y sus enseñanzas reciben otra oportunidad de aprender. Estas almas no estaban en un lugar de castigo, dejó en claro, sino en un lugar de instrucción y crecimiento. Se les estaba mostrando la verdad, verdades que no habían comprendido ni aceptado plenamente durante su tiempo en la tierra. Al mirar a mi alrededor, vi almas de todos los ámbitos de la vida, almas que habían sido ateas, escépticas y otras que habían vivido sus vidas centradas en sus propios deseos y ambiciones. Había personas que habían sido egoístas, que no habían conocido el amor de la manera profunda y transformadora en que se suponía que debía conocerse. Sin embargo, incluso en ese caso, no había juicio ni condena. A esas almas no se las estaba castigando por sus decisiones, se les estaba dando una oportunidad de ver la verdad que habían pasado por alto, de comprender el amor al que nunca habían abierto completamente sus corazones. La misericordia de Dios es grande, continuó Jesús, con los ojos llenos de tristeza y amor por ellas. Estas almas están aprendiendo verdades que no entendían cuando caminaban por la tierra. Se les está dando otra oportunidad de ver la luz, de conocer el amor de Dios y de elegirlo. Sus palabras resonaron profundamente en mí, la misericordia de Dios no era limitada ni condicional. Incluso en su ignorancia, a estas almas se les estaba dando la oportunidad de encontrar su camino hacia la luz. Después de eso, nos mudamos a otro lugar. Este reino no se parecía a nada que pudiera haber imaginado, un lugar que solo puedo describir como tormento. Era frío, oscuro y lleno de una sensación opresiva y abrumadora de desesperación. El aire aquí se sentía denso por la angustia y podía sentir el dolor en la misma atmósfera. Las almas en este reino estaban perdidas en su propio arrepentimiento, atrapadas en las cadenas de sus errores y heridas sin sanar. No podían ver la luz ni sentir el amor. Estaban prisioneras de su propio sufrimiento, incapaces de escapar de la oscuridad que las rodeaba. La desesperación en este lugar era sofocante. No era solo la ausencia de luz, sino la ausencia de esperanza. Podía sentir su dolor, su aislamiento y el peso aplastante de su rechazo del amor de Dios. Fue desgarrador presenciarlo. Quería acercarme a ellos, consolarlos de alguna manera, pero sabía que estaban en un lugar donde tenían que llegar a la verdad por sí mismos. Estos son los perdidos, dijo Jesús, con su voz cargada de tristeza. Han rechazado el amor y la verdad de Dios. Se han aferrado a sus propios caminos, a sus propios deseos, y ahora, no pueden ver la luz. Sus palabras estaban llenas de tristeza y comprensión, pero también había algo más, algo que me dio un rayo de esperanza. Pero incluso aquí, la redención es posible. Si me llaman, los escucharé, agregó con una convicción inquebrantable. Incluso en este lugar de tormento, donde el peso de sus decisiones parecía insoportable, Jesús me recordó que su amor nunca falló. Siempre había esperanza, siempre una oportunidad de redención, sin importar cuán perdida pudiera parecer un alma. Si realmente lo buscaban, Él respondería. Podía sentir la desesperanza sofocante de este lugar, un peso espeso e implacable de anhelo que flotaba en el aire. Las almas atrapadas aquí anhelaban algo que no podían alcanzar, algo que estaba más allá de su alcance. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que las envolvía, no estaban más allá de toda ayuda. Todavía había una oportunidad para ellas. Si estaban dispuestas a abrir sus corazones, si podían encontrar la fuerza para invocar a Jesús, podrían ser redimidas. No era demasiado tarde para ellas, aunque, en su desesperación, no podían verlo por sí mismas. La abrumadora sensación de aislamiento y arrepentimiento en este reino era desgarradora, pero entendí, en el fondo, que la redención todavía estaba a su alcance. De pie en medio de su dolor, supe que se me había mostrado algo increíblemente profundo. Había muchos caminos que las personas podían recorrer en la vida, y no todos los caminos conducían al mismo lugar, pero incluso en los reinos más oscuros, todavía había esperanza. La redención siempre fue posible, sin importar cuán bajo hubiera caído alguien o cuán perdido pareciera estar.
En ese momento comprendí que el amor de Jesús no se limitaba solo a los justos o a los fieles. Su amor era para todos, incluso para aquellos que lo habían rechazado, incluso para aquellos que se sentían más alejados de la salvación. Él siempre estaba esperando que regresaran a casa. Cuando estuve de pie ante Jesús, abrumado por su presencia, mi corazón se llenó de asombro, pero también había una sensación de confusión. Mi mente corría, tratando de procesar todo lo que acababa de presenciar, el reino de la paz pura, el reino del aprendizaje y el lleno de tormento. Cada reino, aunque muy diferente, parecía estar entretejido con un poderoso sentido de propósito, una intención divina que apenas estaba comenzando a comprender. Pero ahora, mientras estaba allí, algo tiró de mi corazón, una sensación profunda e inexplicable de que toda esta experiencia tenía un propósito más allá de lo que podía ver en ese momento. No se trataba solo de presenciar los reinos, de aprender sobre los diferentes caminos que las almas podían tomar. Había algo más grande que me estaban llamando a comprender, una verdad que todavía no podía comprender por completo. Lo sentía profundamente dentro de mí, una sensación de que me habían elegido para algo, que esta experiencia no era solo para mí, sino para otros, para el mundo. Y en esa quietud, en ese momento de profunda comprensión, supe que mi viaje no había terminado. Se me había mostrado algo, y ahora era mi responsabilidad llevarlo conmigo, compartirlo, ayudar a otros a entender que ninguna alma estaba más allá de la redención, nadie más allá del alcance del amor infinito de Dios. Sentí como si me estuvieran mostrando algo increíblemente significativo, algo sobre mi vida y el mundo que nunca antes había entendido por completo. Había una verdad profunda y subyacente que se desplegaba ante mí, y necesitaba entender por qué yo, de entre todas las personas, había sido elegida para presenciarla. Siempre me había sentido desconectada de la narrativa espiritual más amplia, pero ahora sentía que este momento tenía un propósito mucho más allá de todo lo que podría haber imaginado. Incapaz de contener mi curiosidad, miré a Jesús y le pregunté, ¿por qué me estás mostrando todo esto? ¿Qué significa para mí? Mi voz tembló levemente, traicionando la gravedad de mi pregunta. Por un breve momento, él no respondió. Simplemente me miró con ojos llenos de compasión, su expresión se suavizó como si estuviera sopesando la mejor manera de transmitir algo profundamente significativo. El silencio entre nosotros se prolongó y pude sentir el peso de sus emociones en la quietud. Era como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado, contemplando cómo compartir algo que trascendía el entendimiento humano. Finalmente, habló, su voz cargada tanto de compasión como de tristeza. Raquel, comenzó suavemente, eres de mi pueblo. Cada grito parecía hacer eco a través del tejido mismo de la existencia, llevándome más hacia una pesadilla de la que no podía escapar ni comprender. En medio del mar de rostros torturados, vi algunos que me eran familiares, rostros de rabinos respetados y maestros reverenciados, los mismos hombres que habían dado forma a mi viaje espiritual, guiándome con sabiduría y comprensión. Pero aquí, en este lugar de tormento, sus rostros estaban contorsionados por la angustia, sus ojos abiertos por el terror y el dolor. Verlos en ese estado, atrapados en un lugar como este, me sacudió hasta lo más profundo. Si estos hombres a los que siempre había recurrido en busca de orientación, estaban sufriendo de esta manera, ¿qué esperanza había para alguien como yo? En ese momento, con brutal claridad, comprendí dónde estaba. Esto era el infierno. Era un lugar de sufrimiento sin medida, un lugar donde el tormento del alma nunca cesaba. Nos equivocamos, susurró, sus palabras empapadas de arrepentimiento. El Mesías de Dios vino, pero lo rechazamos. Éramos ciegos. No veíamos. Otra voz se sumó a la conversación, esta vez de un rabino diferente que, aunque no lo reconocí con tanta claridad, tenía un peso de dolor similar. No comprendimos el plan de Dios. Nos aferramos a la ley, pero rechazamos al Redentor que Él envió. Éramos ciegos. Sus palabras perforaron los cimientos mismos de todo lo que alguna vez había creído.
Shalom, I'm Messianic Rabbi Zev Porat, and welcome to a special outreach update from Jerusalem, Israel. We're living in exciting and prophetic times. There has never been a generation closer to the second coming of Jesus Yeshua than this generation. We're not setting any dates, but we know that the time is near. We know that the veil is being lifted. 2 Corinthians chapter 3, verse 16, and Jews in Israel and around the world are being saved like never before. There is a revival in Israel. There is a hunger in Israel in the midst of a physical war, which we know as believers is impacted by the spiritual realm. The gospel is going forth. We are living in a time of Amos, verse 11. The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst of water, but a famine of hearing the words of the Lord. Hallelujah. And what times we're living in right now. Israel attacked by Iran, attacked by Hezbollah, attacked by the terrorist organization Hamas. All want to wipe out the nation of Israel. As believers in Yeshua, in Jesus, we know that Satan is losing its mind because he knows that his time is short. Revelation 12:12. Many have lost their loved ones here in Israel. Many have family members that are still fighting in Gaza, in Lebanon, as of the making of this video right now. And there is panic and fear everywhere. And we know that the only way to overcome fear is through the Holy One of Israel. There was a very known rabbi, Harav Rafi Chasson, Rabbi Rafi Chasson, at the wall, praying. I approached him and asked him, "Are you Rabbi Rafi Chasson? Haim ata Harav Rafi Chasson?" He said, "Yes." I introduced myself and asked him, "I saw you crying at the wall." Rabbi Rafi said, "Yes, Zev. I'm crying for the ones who lost their loved ones. I'm crying for those who have fear and war. And I'm crying for my synagogue and my family. I have 5 children that are in fear." I told Rafi, "Do not be afraid. The Holy One of Israel, Kadosh Israel, is protecting us." The rabbi said, "Amen." I then asked him, "But do you know why he's protecting Israel?" He said, "Because he loves Israel." I told the rabbi, "He's protecting Israel because he has grace and he has love and he wants to bring them into salvation. Because those enemies that are attacking Israel, there's a demonic spirit behind that, and that demonic spirit wants to destroy your salvation and wants you not to know who Kadosh Israel is, the Holy One of Israel." Rabbi Rafi looked at me and said, "Mi ata? Who are you?" I answered him, "I'm a small person with a big God, and I came here to share his glory. Can we read the Tanakh together, the Bible?" He said, "Yes." I opened Isaiah chapter 41, verse 11, and began to read with Rabbi Rafi. "All who rage against you will surely be put ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish." The rabbi said, "Amen." "Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all." 13, verse 13. "For I am the Lord, your God, who takes hold of your right hand and says to you, 'Do not fear, I will help you.'" 14, verse 14. "Do not be afraid, you worm Jacob, little Israel." You see, we're little people with a big God. "Little Israel, do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, Kadosh Israel." I then asked Rabbi Rafi, "Who is the Holy One of Israel? Mi ze Kadosh Israel?" He said, "Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, the God of Abraham, Isaac, and Jacob." I said, "Amen." "But do you know who he is?" He looked at me puzzled and said, "What do you mean?" I saw the rabbi looking around. He was getting nervous. I asked the rabbi, "Would you like to go to some quiet place here in the Kotel area, sit down and let's study? Praise Yeshua." The rabbi said yes. The power of the believers were working. The Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, was working. I then moved with the rabbi to a quiet area in the Kotel area, and we sat down and began to study the Word together. I told Rabbi Rafi, as we sat down, "The Holy One of Israel, Kadosh Israel, Ze HaMashiach, it is the Messiah." The rabbi said, "Yes, we're waiting for the Messiah to come." I told the rabbi, the Messiah already came, and he's coming back again. And only through him can we have eternal life. Only through him will there be peace forever. Only through him will our enemies be crushed once and for all.
as the Bible verse that we read in Isaiah is a compound prophecy. It speaks about God protecting Israel now and eventually God destroying all the enemies of Israel when the Messiah returns. Rabbi Rafi was thinking. He put his hand over his mouth. He was stunned. He then asked me, Efo ze katuv? Where is it written that the Messiah came? It was time for the full gospel. I opened the Bible to Isaiah 53, Psalms 2, Micah 5, and many Bible passages, and read together with Rabbi Rafi Chasson. As you can see, Mashiach already came, and he's coming back again. And only those who turn back to him will have salvation and eternal life. I then read Isaiah chapter 30, verse 15 with Rabbi Rafi. This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, Kadosh Israel, only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and in confidence is your strength, but you would have none of it. You want your family, your children, your synagogue, not to fear, to have confidence, to have eternal life? Turn to the Holy One of Israel, Kadosh Israel, HaMashiach, the Messiah. Finally he asked, but who is this Mashiach, this Messiah? His name is Yeshua, Jesus, who died on the tree on the cross for your sins. He rose on the third day, and by his blood all who repent and believe have full redemption of sins and eternal life, and that is your strength, and that is the only way we can have eternal life. And he promises to wipe out all our enemies once and for all. The rabbi was sitting there in the Kotel area. He looked at me and said, I can't believe you said that. Goy, goy, which means you're a Gentile, Gentile. I asked Rabbi Rafi, did we not read from the Jewish Bible, the Jewish Tanakh? He said, yes. Then you've answered yourself. There's no more Jewish message than this. The fact that you agreed to sit down and study the word with me is not a coincidence. It's a divine appointment. God is calling you, your family, your synagogue, and the nation of Israel to turn to him. In fact, he's calling all the nations to turn to him. One of his students recognized that he was sitting with me and walked over to us and said, Shalom, Rabbi, what are you doing here? I could see the rabbi was getting nervous. He told his student to leave and he'll meet up with him later. The rabbi told me, I read the Bible verses together with you, but I'm scared. I've never seen this. I've been a rabbi for over 27 years. I told the rabbi, the reason you've never seen this and you were forbidden for reading Isaiah 53 is because if you read it, you will come to know that Yeshua is the Messiah. Yeshua is God. He is the King of Kings. He is the Holy One of Israel, Kadosh Israel. Rabbi Rafi said, this is a lot for me to grasp. I'm scared. I opened the Bible to Yeshayahu, Isaiah chapter 12, verse 2, and read together with Rabbi Rafi. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and he has become my salvation. In Hebrew, when we read salvation, every time it said salvation, it says Yeshua, Jesus. So I told Rabbi Rafi, Kamosh Taroeh, as you can see, it's speaking about Yeshua here. Behold, God is my Yeshua. I will trust and not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and he has become my Yeshua. Do you want God to become your Yeshua? Trust in him. Turn to him today. Today is the day of your Yeshua. Today is the day of your salvation. The rabbi seemed to be trembling. The Holy Spirit was working. Praise Yeshua. At that moment, something supernatural happened. He turned to me and said, I'd like to meet you. I can't believe I'm saying it, but I want to meet with you. But not here. Can we meet somewhere quiet? I gave him my contact information, and we will be meeting up. We pray that he'll have visitation, that he'll have dreams, and come to know that Yeshua is the Messiah. Yeshua is God. And we pray that his whole family in synagogue will turn to Messiah Yeshua. One thing is certain, Rabbi Rafi and all those that heard the gospel will never be the same again. And for this we give all the glory to the King of Kings and Lord of Lords, Aryeh Yehuda, the Lion of the tribe of Judah, Kadosh Israel, the Holy One of Israel. And for Zion's sake, we will not keep silent. Isaiah 62 verse 1. For Zion's sake, we will not keep silent. From Jerusalem's sake, we will not remain quiet.
till her vindication shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. And we know that the word for salvation in Hebrew is the word Yeshua, Jesus. Her Yeshua like a blazing torch, and he's coming back with fire in his eyes as the Lion of the tribe of Judah, Aryeh Yehudah, to take back everything that the enemy has stolen. And until that time, we will continue to preach the gospel no matter what. Hallelujah. The name of the King of Kings and Lord of Lords, Aryeh Yehudah, the Lion of the tribe of Judah, Kadosh Israel, the Holy One of Israel, Jesus Yeshua. Amen. Finalmente, habló, su voz cargada tanto de compasión como de tristeza. Raquel, comenzó suavemente, eres de mi pueblo elegido. El pueblo judío fue apartado para traer mi luz al mundo. Pero muchos se han alejado, negándome como su Mesías. Las palabras me impactaron como un rayo. No me lo esperaba, ni lo más mínimo. Al crecer, siempre había pensado en Jesús como alguien que pertenecía a la fe cristiana. Él era la figura central de un sistema de creencias que parecía completamente separado de mi propia herencia judía. Durante años, me habían enseñado que Jesús era un profeta, un maestro sabio, incluso una figura revolucionaria, pero nunca me habían dicho que él era el cumplimiento de las profecías que mis antepasados habían anhelado. Significaba seguir la verdad. Y, frente a esta revelación impactante, ¿qué debía creer ahora? En medio de la desesperación sofocante y la oscuridad abrumadora que parecía extenderse sin fin en todas direcciones, sucedió algo extraordinario. Un rayo de luz repentino atravesó el vacío, cortando la penumbra opresiva como una espada a través de la niebla. Al principio, no parecía más que un pequeño punto, distante y débil. Pero mientras lo observaba, creció, expandiéndose con una intensidad que inundó el aire a mi alrededor. La luz, pura y radiante, hizo retroceder las sombras sofocantes, disipando la oscuridad que me había mantenido cautiva. Su brillo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Aunque instintivamente entrecerré los ojos ante su intensidad, no me causó dolor. En cambio, trajo consigo una paz profunda e indescriptible, una paz que parecía inundarme, llegando a lo más profundo de mi alma. Mientras trataba de concentrarme en la fuente de esta iluminación divina, una figura comenzó a materializarse de la luz. Desde el primer momento en que lo vi, supe que no era un ser común. Su presencia no se parecía a nada que una mente humana pudiera comprender por completo. Su rostro irradiaba un brillo que parecía casi celestial, pero había una ternura inconfundible en su expresión, una compasión profunda y consciente que parecía un bálsamo para mi sufrimiento. Olas de serenidad brotaban de él, llegando a lo más profundo de mi ser, aliviando las heridas que ni siquiera sabía que tenía. Se acercó un paso más, su mirada se fijó en la mía, y en ese instante, me sentí completa y absolutamente vista. No había palabras, no las necesitaba. En lo más profundo de sus ojos, supe que entendía todo sobre mí, y cada miedo, cada arrepentimiento, cada carga que había llevado a lo largo de mi vida. Era como si mi alma misma estuviera al descubierto ante él, y sin embargo no sentí vergüenza, solo una abrumadora sensación de comprensión y aceptación. Las lágrimas, inesperadas e incontrolables, comenzaron a correr por mi rostro. Eran lágrimas de rendición, lágrimas de algo más que tristeza, algo más cercano al asombro y la reverencia. Y entonces, por fin, habló. Su voz no se parecía a ninguna otra voz que hubiera escuchado antes. Era una voz intensa y cálida, pero imponente, imbuida de una autoridad que trascendía el tiempo y el espacio. He venido a mostrarte la verdad, dijo, y sus palabras resonaron en lo más profundo de mi alma. Te llamé, pero no me escuchaste. Hoy te revelo lo que te has negado a ver. Estoy aquí para salvarte y convertirte en una luz para tu pueblo. Sus palabras me impactaron con la fuerza de una revelación, rompiendo con los años de devoción, estudio y lucha que habían definido mi vida. En un solo momento,
todo lo que alguna vez había creído acerca de mi propósito, mi misión y mi fe se iluminó, quedó al descubierto ante mí. Mis años en la yeshiva, mi dedicación a Dios, mi compromiso inquebrantable con las enseñanzas del judaísmo, todo pasó ante mí en un torrente de recuerdos y realizaciones. Fue como si toda la trayectoria de mi vida se hubiera puesto claramente de manifiesto y me viera obligada a enfrentarla de una sola vez. El peso de todo eso era a la vez abrumador y liberador. A pesar de todos mis esfuerzos, había un profundo vacío que persistía dentro de mí, un vacío que nunca parecía llenarse. A pesar de todos mis esfuerzos, nunca había sentido la cercanía a Dios que había anhelado, la conexión que había esperado experimentar. Había pasado mi vida en busca de la santidad, pero siempre parecía faltar algo. Mientras estaba allí, en presencia de la figura radiante, recordé esos sentimientos de aislamiento espiritual, que me pesaron mucho. Entonces, se acercó a mí, y con un gesto suave pero poderoso, me extendió la mano. Escúchame, dijo, con voz firme, pero llena de compasión. La salvación no viene de tus esfuerzos. Viene a través de mí. Dios te ama y me envió para salvarte. Pero la elección es tuya. Sus palabras resonaron en mi mente como una campana que resonaba en las profundidades de mi alma. Por primera vez, comprendí la verdad, todos mis esfuerzos, todos mis intentos de ganar el favor de Dios, habían sido en vano. Nunca me había dado cuenta de que el amor de Dios ya era mío, que su gracia no era algo que yo tuviera que ganar, sino algo que siempre había estado allí, esperando que yo la aceptara. De pie ante esa figura, sentí que el peso de mis arrepentimientos y errores comenzaba a disolverse. La carga constante que había llevado, la culpa y el dolor de años de intentar ser suficiente, parecían aliviarse a la luz de su presencia. Pero justo cuando esta nueva claridad me invadió, un destello de duda se deslizó en mi corazón. ¿Qué pasaría si no aceptaba esto? ¿Qué pasaría si rechazaba la verdad que él me estaba ofreciendo? El pensamiento resonó en mi mente, avivando viejos temores e incertidumbres. Como si percibiera esta vacilación, habló de nuevo, su voz llena de conocimiento. Esta oscuridad que ves, es el resultado de tu orgullo y tus decisiones. Pero puedo sacarte de aquí. No solo te salvaré, sino que te daré un propósito. Serás una luz para tu pueblo y le mostrarás el camino. Sus palabras no fueron solo una promesa de salvación, sino un llamado a algo más grande, algo que daría a mi vida el significado y la dirección que había buscado durante mucho tiempo. En ese momento, se volvió dolorosamente claro, una decisión se presentó ante mí. Podía permanecer en esa oscuridad, perdida en la espiral interminable del arrepentimiento, o podía entregarme a Dios y aceptar la segunda oportunidad que se me ofrecía. El peso de la decisión flotaba en el aire y mis manos temblaban de incertidumbre. Pero entre las lágrimas que llenaban mis ojos, susurré, ¿qué debo hacer? Cree en mí, dijo, con su voz suave pero llena de autoridad inquebrantable. Deja ir tus cargas. La salvación no está en tus manos, es mi regalo para ti. Estoy aquí para liberarte. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, y trajeron una paz tan abrumadora que me inundó como una ola. Todo el dolor, todo el miedo y el peso de los arrepentimientos de mi vida parecieron disolverse a la luz de su promesa. Lentamente, casi como guiada por una fuerza invisible, extendí la mano y tomé la suya. En el momento en que nuestras manos se tocaron, todo cambió. Los gritos del infierno se desvanecieron en la nada, la oscuridad que me había tragado se evaporó y el peso opresivo que pesaba sobre mi alma se levantó en un instante. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, conmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció y me dijo, Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tenga Por ella, comencé a moverme hacia su calor, y mientras lo hacía, un coro familiar de murmullos me rodeó. Esos sonidos me resultaban tan familiares, como si hubieran estado conmigo toda mi vida. Escuché las suaves canciones de cuna que mi madre En comparación entre la reina Vashti y la reina Esther, hay un detalle muy interesante. Como lo he dicho, Vashti era descendiente directa, nieta de Nabucodonosor. En cambio, curiosamente, la reina Esther era descendiente sanguínea del rey Saúl. Wow. La descendiente directa. Qué cosas más interesantes. Yo creo que podemos entrar un poquito al contexto de esta celebración, Sonia. Vamos a... Yeah. Es fascinante. Wow. Mi corazón se regocija cuando estoy buscando todas estas palabras y me meto en todo esto, porque es como todo está conectado, y les quiero mostrar esta conexión impresionante que tenemos. Y fíjense, una de las cosas que David dijo es que el nombre de Dios no se encuentra en la Megilat Esther, pero fíjense que sí está codificado, está escondido. Acuérdense que nosotros tenemos que ver lo que está escondido en este libro magnífico, ¿ok? Y hay tantas cosas escondidas que solamente se las pueden ver en hebreo. Y yo les quiero explicar qué es lo que se puede ver. Por ejemplo, en Esther, capítulo 1, versículo 20, en hebreo dice, ella y todas las mujeres darán, ¿sí? Ese es lo que se dice en castellano. Pero en hebreo, y Bekola Anashim Itnu, esa es la palabra, eso es lo que es en hebreo. Y fíjense que tienen las letras específicas del nombre de Dios al principio de cada letra. Entonces tienen la Hei, la Vav, la Hei y la Yud, que es la Y, porque no hay consonantes en castellano, no hay vowels, vocales, no hay vocales en hebreo, solamente consonantes, ¿ok? Y a veces hacemos la consonante como, se escucha como si fuera un vowel. Una Y. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, Itnu, ¿sí? Aquí lo tienen, ¿dónde está mi? Itnu, Anashim, Vekol, Hai, ¿ok? Lo leemos al revés, y fíjense, ahí tienen la Y, la H, la V y la H. Eso es el nombre de Dios, pero leyéndolo del otro lado. Wow. ¿Ok? Está escondido. Wow. En el inicio de cada palabra. Exacto, el inicio de cada palabra Gloria tiene la consonante del nombre de Dios. Y esto está por todo el libro de Esther. Gloria a Dios. ¿Okay? Todo el libro de Esther. O sea, es impresionante, ¿ok? Pastor, ¿cómo se llama eso? Perdón que te corte. ¿Cómo se llama en español cuando un poema, por ejemplo, empieza con una letra inicial y forma una palabra? ¿Se acuerda usted? No. En la poesía se usa mucho. Bueno, ahorita me voy a acordar. Okay. Eso es lo que pasa ahí. Está todo conectado, ¿ok? Fíjense, nosotros decimos Yeshua Anotzri Bemelech HaYehudim, ¿ok? ¿Qué es lo que significa Yeshua el Nazareno y el rey de los judíos? Y fíjense, la Y, la H, la V, la H, ¿ok? Y, H, V, H. O sea, ahí tienen el nombre del Padre mismo, ¿ok? Yahvé, ¿ok? Y fíjense, Yeshua, Amashiach, Veruach HaKodesh. Yeshua,
Lo escribí mal, pero de todas maneras, Yeshua, Meshiach, Beruach HaKodesh. Fíjense, la Y, la H, la B, la H. ¿Sí? Esos son el nombre de Dios en hebreo. ¿Puedo añadir a eso? ¿Ah? ¿Me permites añadir un cortico a eso? Sí, señor. Es interesante porque cuando ustedes ven el momento de la crucifixión, eso se había escrito en la cabecera de la cruz del Mesías. ¿Y qué es lo que dicen los romanos? Perdón, los rabinos de Israel, los sacerdotes dicen, ¿cómo vas a escribir eso? Le dice, aquí lo que tienes que poner, este se dice ser el rey de los judíos. No, dice, lo que ya está escrito está. ¿Por qué protestaron tanto? Porque estaban viendo el Yod Hei Vav Hei. Y eso es lo que les dio rabia. Vieron el nombre del Eterno, se dieron cuenta de que esas letras formaban el inicio de cada palabra, formaban el nombre del bendito en la cruz. O sea, que el que estaba ahí arriba era Yod Hei Vav Hei, y eso no era casual, era el nombre del bendito. Eso es lo que los hizo reaccionar a los sacerdotes y exigen que Pilatos cambie, reescriba el letrero en la cruz. Y él dijo, no, lo que está escrito así se queda, hermano, deje de fregar. Terrible, no se complicó. Urgencia su pecho y podía escuchar a un médico gritando, compresiones torácicas. Sigan yendo más rápido. Por un momento, la confusión se apoderó de mí. ¿Soy yo?, me pregunté con incredulidad. En ese momento, una luz apareció ante mí. Atraída por ella, comencé a moverme hacia su calor, y mientras lo hacía, un coro familiar de murmullos me rodeó. Esos sonidos me resultaban tan familiares, como si hubieran estado conmigo toda mi vida. Escuché las suaves canciones de cuna que mi madre solía cantarme cuando era niña, las que me consolaban mientras dormía. Escuché las oraciones que mi padre recitaba todas las noches antes del Adán, esas palabras que me habían anclado en mi fe desde que era joven. Sentí como si todos los ecos de mi vida, los momentos, los recuerdos, las voces, convergieran en ese único punto en el tiempo. Podía escuchar la recitación de versos del Corán, cuyas palabras resonaban profundamente dentro de mí. Pero, ¿quién los estaba recitando? ¿De dónde conocía esas voces? ¿Es esa mi propia voz?, me pregunté. Por un momento fugaz, todo se sintió claro. Mi pasado, mi infancia, todos mis recuerdos, todo parecía unirse en esa luz. Esto es todo, pensé. Esto es paz. Esta es la presencia de Alá. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría desbordante. Esto debe ser el paraíso, susurré con total certeza. No tenía ninguna duda. Alabado sea Alá por traerme a este lugar. Pero la paz que sentí no duró. De repente, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Las hojas de los árboles, que antes eran vibrantes, empezaron a marchitarse, sus bordes se curvaron y se pusieron marrones. Las ramas se volvieron negras como si las hubiera quemado el fuego. La fruta fresca que colgaba de los árboles se arrugó y cayó al suelo, pudriéndose al instante. Un olor desagradable a descomposición se extendió por el aire, persistente y pesado. Las hojas siguieron cayendo, mientras que las ramas se volvieron rígidas y sin vida, como si la vida misma que tenían dentro se hubiera drenado. El sol desapareció y una grisura antinatural envolvió todo a mi alrededor. La serenidad que había sentido momentos antes se desvaneció, reemplazada por una sensación de pavor que no podía explicar. Era como si la esencia misma de la vida hubiera sido devorada por la oscuridad. De repente, un frío escalofriante me recorrió. Desde un lugar lejano, comenzaron a resonar gemidos, no susurros, sino gritos agonizantes. Los gritos de personas que sufrían, hombres, mujeres y niños, todos ellos gritaban.
Su sufrimiento parecía impregnar el aire y yo lo sentía filtrándose en mi corazón, un peso del que no podía escapar. Pero lo que más me perturbó fue una voz que se distinguía de las demás. Era el grito de una mujer y lo reconocí de inmediato. Era la voz de mi madre. Ten piedad, gritó con angustia desesperada. La oscuridad a mi alrededor se hizo más profunda, pero esta oscuridad no era la simple ausencia de luz que encuentras cuando cierras los ojos. No, esta oscuridad era mucho más opresiva. Me asfixiaba, me rodeaba y amenazaba con consumirme. Era una oscuridad que resonaba dentro de mi mente, un vacío vasto e infinito. Vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Soy un imán. He dedicado mi vida a servir a Alá. ¿Por qué, entonces, había acabado en aquel lugar? Pero no había respuesta, solo silencio. El silencio opresivo presionaba mi mente, y mientras luchaba por darle sentido, vi algo delante de mí, un trono. Se alzaba sobre una plataforma alta, imponente e inflexible. Alguien estaba sentado en él. Cuando vi quién era, se me doblaron las rodillas y me desplomé. No, pensé aturdido. Esto no puede ser real. Tiene que ser una ilusión. Sentado en ese trono, atado y encadenado, había un hombre. Y en cuanto lo vi, lo reconocí. Era él, el hombre del que había hablado en todos los sermones y en todas las sermones. Era el profeta Muhammad, la paz sea con él. Pero, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué estaba encadenado y atado de esa manera? Tenía las manos atadas con gruesas cadenas de hierro y los pies encadenados. Su rostro estaba lleno de tristeza, sus ojos cargados de dolor y arrepentimiento. Había una inconfundible sensación de impotencia en su expresión. Y entonces, me miró. Directamente a mí. Caí de rodillas, con el cuerpo temblando. Mis labios temblaban mientras las palabras que intentaba pronunciar se atascaban en mi garganta. Suponía que yo fuera uno de ellos. En ese momento de terror e incredulidad comprendí algo profundamente inquietante, todo en lo que había creído estaba a punto de hacerse añicos. Los cimientos de toda mi existencia parecían desmoronarse ante mis propios ojos. En el silencio que siguió, un libro apareció ante mí. Descendió de los cielos y se estrelló contra el suelo con un impacto atronador que agitó el polvo a su alrededor. El temblor de su llegada resonó en la estructura misma del espacio, vibrando a través de mí. Mi mirada estaba fija en el libro, conocía ese libro. Era el Corán. ¿Qué hace el Corán aquí?, pensé confundido. La pregunta se arremolinaba en mi mente, pero antes de que pudiera entenderla, sucedió algo extraordinario. El libro empezó a abrirse solo, las páginas pasaban lentamente, una a una. No había viento, ninguna fuerza externa que las moviera. Era como si unas manos invisibles pero innegablemente presentes, estuvieran pasando las páginas con deliberado cuidado. No parpadeé. No podía. Tenía los ojos fijos en las páginas, mi mente corría tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero todo lo que podía hacer era observar en silencio atónito como el Corán, la última palabra de Alá a la humanidad, se desplegaba ante mí. Esto tenía que ser una señal. Tenía que ser una respuesta, una pista que revelaría la verdad de ese momento inimaginable. Mientras estaba allí, todavía tambaleándome por la oscuridad y la confusión, escuché una voz. Esta voz no se parecía a ningún sonido que hubiera escuchado antes. Era más profunda, más poderosa que cualquier cosa que pudiera haber concebido. Sentí que podía sacudir los cielos y la tierra.
su agudeza atravesó mi corazón, haciendo temblar cada fibra de mi ser. ¿Quién es Alá, Caleb? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Las palabras quedaron suspendidas en el aire y algo dentro de mí se rompió. Un escalofrío me recorrió la espalda e instintivamente me agarré la cabeza con las manos, como para protegerme del peso de la pregunta. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Quién cuestionaría a Alá? Susurré, con la voz temblorosa por el pánico. Mi corazón empezó a acelerarse, mis pensamientos se dispersaron. Esto tenía que ser una prueba, un juicio, no había otra explicación. Reconocí esa voz. Tenía que ser la voz del Señor del que había hablado incontables veces en mis sermones, en cada sermón que había pronunciado. Con una urgencia renovada, levanté la voz y mis palabras brotaron con confianza. Él es el creador de todas las cosas. Él es Alá, el más misericordioso, el más compasivo. Traté de convencerme de que había respondido correctamente, pero la voz no parecía responder, o tal vez sí lo hizo, pero no parecía importarle. ¿Cómo sabes que Él es el creador de todas las cosas, Caleb? ¿Alguna vez has pensado en eso? La pregunta me golpeó como un trueno. Me quedé paralizada. Mi rostro se puso pálido y un sudor frío empapó mi piel. Nunca antes me había hecho esa pregunta. Siempre la había aceptado como un hecho, Alá es el creador y eso era suficiente. Pero ahora, en la quietud de ese lugar, me enfrentaba a mi propia ignorancia. ¿Quién es Alá? Nunca me había preguntado eso realmente. Había hablado de él, lo había alabado, predicado su grandeza, pero ¿alguna vez lo había entendido realmente en el sentido más profundo? ¿Bastaba con saber que él creó todo o me estaba perdiendo algo más? El Corán que tenía ante mí continuaba su extraño y espeluznante desarrollo. Las páginas comenzaron a pasar más rápido, como impulsadas por una fuerza invisible. Una a una, las imágenes comenzaron a surgir de las páginas. Al principio, parecían jirones de polvo, brumosos e indistintos. Pero luego, a medida que se volvían más claros, reconocí la escena que tenía ante mí. Era una ciudad. Y no una ciudad cualquiera, era la Meca. Pero no era la Meca que yo conocía. Esta Meca era diferente. La Kaaba se alzaba en el centro, pero estaba rodeada de ídolos. La gente caminaba alrededor de ella, sosteniendo incienso en sus manos, ofreciendo oraciones no a Alá, sino a sus dioses. Había 360 ídolos rodeando la estructura sagrada, cada uno representando a una deidad diferente. La vista me impactó profundamente. La Kaaba, el corazón mismo del Islam, estaba rodeada de ídolos, una imagen del politeísmo sobre la que solo había leído en los libros de historia, pero aquí estaba, vívida y real ante mis ojos. El peso de la escena me oprimía. Sentía que estaba presenciando un momento del pasado, una época anterior a la llegada del profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando la Kaaba estaba llena de ídolos y dioses falsos. Pero ahora, en este extraño momento, parecía un reflejo de algo mucho más profundo, algo que necesitaba entender. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿No es la Kaaba la casa de Alá? Susurré, con la voz temblorosa de incredulidad. La voz que me había estado guiando, implacable e inflexible, habló de nuevo. Esta es la Kaaba antes del Islam. Mira los ídolos, Khaled reconoce sus nombres. Al-Lat, Manat, Al-Uzza y un nombre más. Los nombres, esos mismos nombres, de los que había hablado tantas veces en mis sermones, advirtiendo a otros de los peligros del politeísmo. Sí, sí. Estos son los dioses de la era de la ignorancia, los ídolos preislámicos, me dije a mí mismo, como si tratara de convencer a mi propio corazón. Lo sé. Esto debe ser parte de la prueba. Me consolé pensando que entendía, que podía darle sentido a esta extraña visión. Pero la voz no había terminado. Quería mostrarme más, investigar más a fondo. ¿Dónde colocaron a Alá, Khaled? ¿Dónde estaba él en la Kaaba? Me quedé paralizado,
confundido. La pregunta me atravesó y me esforcé por encontrar una respuesta. Alá no era un ídolo. Alá es más grande que todos ellos, por encima de todos ellos. Grité, casi desesperado. Me parecía tan claro, como podría ser de otra manera. Pero la voz, tranquila y persistente, insistió. Pero la gente no rezaba a Alá incluso antes del Islam, Khaled. De repente, un destello de comprensión me golpeó, como un rayo que atravesó la niebla de mi mente. Sí, sí. Los árabes creían en Alá antes del Islam. Pero este Alá estaba por encima de sus otros dioses. Veían a Alá como la deidad suprema, y es por eso que decimos que Alá es uno, respondí, con voz más segura, como si hubiera resuelto el rompecabezas. Pero la voz volvió a sonar, más desafiante que antes. Entonces, ¿quién era ese Alá, Khaled? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con quién? Alá es Alá. Grité, tratando de aferrarme a la certeza que había construido durante tantos años. Esta escena era aún más antigua, aún más lejana. Ya no era Arabia. Era la tierra de Canaán, un lugar que solo había estudiado en historia. La gente estaba reunida alrededor de un templo. Sostenían cuencos llenos de ofrendas, frutas, granos y sacrificios de animales, y rodeaban un altar. El aire estaba cargado de incienso y había una extraña sensación de ritual en el aire. Reconocí la escena, aunque nunca la había visto antes. Era antigua, primitiva y, sin embargo, inquietantemente familiar. Las personas que rodeaban el altar no eran diferentes a las que había estudiado en los libros, los antiguos adoradores que se inclinaban ante sus dioses en tiempos muy pasados. Pero lo que más me perturbó fue la sensación de que había visto esto antes, no solo en los libros de texto, sino en el mundo en el que habitaba. Las personas que rodeaban el altar no eran diferentes a las que había estudiado en los libros, los antiguos adoradores que se inclinaban ante sus dioses en tiempos muy pasados. Pero lo que más me perturbó fue la sensación de que había visto esto antes, no solo en los libros de texto, sino en el mundo en el que habitaba. Reconocí a las personas, eran cananeos, conocidos por su profunda devoción a la adoración de ídolos. Pero cuando miré más de cerca, un horror repentino se apoderó de mi corazón. Allí, elevándose sobre ellos, había un gran ídolo al que se inclinaban. Mi corazón se paró cuando lo reconocí. El nombre del ídolo era Baal. Mis rodillas se doblaron debajo de mí. Un sudor frío brotó de mi frente. Mis ojos se abrieron con incredulidad y jadeé en estado de shock. Esto no puede ser, balbuceé. La sola visión de Baal de pie allí, tan vívidamente real, destrozó algo dentro de mí. Mientras miraba el ídolo, noté una inscripción tallada en su cuerpo. La escritura me resultaba desconocida pero extrañamente familiar, una escritura antigua que parecía árabe. Pero había una palabra que se destacaba tan claramente que me impactó como un rayo, él. Conocía esa palabra. Él era el término antiguo para Dios, usado en viejos textos hebreos para referirse al Creador. Era un nombre que había perdurado a través de los siglos, extendiéndose a través de culturas y religiones. ¿Cómo podría estar aquí?, pensé, con mi mente dando vueltas. ¿Cómo podría este término antiguo, vinculado a Dios,
estar grabado en el cuerpo de un ídolo. La voz, omnipresente y más profunda ahora, susurró de nuevo, acercándose como si estuviera justo al lado de mi oído. Baal. El nombre Alá que usaban los árabes. Nunca habías pensado en eso antes, ¿verdad, Khaled? Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El nombre Alá. Había muerto. Estaba segura de ello. Acababa de estar en un lugar que parecía el infierno, donde vi figuras, Gaddafi, Bin Laden y muchos otros, apiñadas en tormento. Y luego estaba esa figura en el trono, el profeta Mahoma. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué lo había visto en un lugar así? No lo entendía, pero ahora, aquí estaba, de nuevo en mi cuerpo. Mis manos, mis pies, mi pecho, todo era mío una vez más. Sin embargo, a pesar de mi regreso físico, esa sensación de frío todavía persistía en lo más profundo de mí, carcomiendo mi alma. Los sonidos a mi alrededor gradualmente se volvieron más claros, como una niebla que se levanta. El rostro de una enfermera apareció ante mí, su cabello rubio cayendo suavemente sobre sus hombros. Sus ojos, llenos de preocupación, se clavaron en los míos. Tienes mucha suerte. Dios te trajo de vuelta, dijo con una voz tranquila y tranquilizadora. Esas palabras me atravesaron, como una cuchilla afilada en el pecho. ¿Cuál Dios?, pregunté, mi voz apenas era un susurro, casi como si no estuviera seguro de si debía decirlas en voz alta. Su rostro cambió a uno de confusión. Me miró, como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Qué quieres decir?, preguntó con una sonrisa, como si la pregunta fuera trivial. Para ella, era solo otro momento en la rutina de su trabajo, una frase simple que no tenía un significado más profundo. Pero para mí, en ese instante, lo era todo. El peso de sus palabras, la frase simple e inocente, de repente me aplastó como una roca. La pregunta ¿el cuál Dios?, resonó en mi mente con una intensidad de la que no pude escapar. ¿Era Alá?, me pregunté. ¿Pero qué pasaba con esas imágenes que había visto? El profeta, el lugar infernal, todo se enredaba en mis pensamientos, cada pieza no encajaba con las demás. Cerré los ojos con fuerza, como si intentara apartar la abrumadora inundación de confusión. Pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se hacía la voz, resonando sin descanso. ¿Me habían engañado? No podía entenderlo. La pregunta me perseguía como una sombra inquebrantable. Durante días, permanecí en silencio. Mi familia vino de visita, pero apenas podía escuchar sus voces. Mi esposa estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano, su presencia cálida y reconfortante, pero no sentía nada. Mis nietos se reunieron a mi alrededor, su risa y charla llenaban la habitación, pero todo se sentía distante. No quería sentir nada. Solo quería cerrar los ojos, alejarme de esta realidad, olvidarlo todo. Pero no importaba cuánto intentara escapar, esas imágenes no me dejaban. Mahoma, el infierno, las visiones giraban en mi mente, arremolinándose como un violento torbellino, haciendo imposible encontrar la paz. Una mañana, él vino, un sacerdote. Al principio no le presté mucha atención. Vestía una túnica blanca y sostenía una Biblia en la mano. Se sentó tranquilamente a mi lado, sin decir una palabra. ¿Qué estaba haciendo allí? Era un sacerdote y estábamos en Estados Unidos, así que tal vez visitas como esta eran normales, parte de su rutina. Pero mientras estaba sentado allí, una sensación de paz desconocida pareció apoderarse de mí, como si su sola presencia trajera algo de consuelo, aunque no podía entender por qué. Hola, ¿qué?, dijo suavemente. Quiero hablar contigo. ¿Conmigo?, pregunté, girando la cabeza para mirarlo. Mi voz salió ronca, quebrada y desesperada, como la de un hombre que acaba de regresar de las profundidades del infierno. El sacerdote sonrió amablemente, imperturbable ante mi tono. Sí, contigo.
Colocó la Biblia suavemente en su regazo y me miró en silencio. ¿Viste algo, no?, preguntó, con voz firme y consciente. Mi corazón se detuvo por un momento. Él lo sabía. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía entender lo que yo había visto? Me invadió una oleada de pánico. No debía hablar con él, pero había una parte de mí, una parte que no podía ignorar, que quería hablar, que necesitaba contarle todo. Pero si lo hacía, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaría de mí? ¿Cómo sabes lo que vi?, pregunté, con la voz temblorosa mientras lo miraba fijamente, tratando de encontrar alguna pista en su expresión. Rápidamente aparté la mirada, mis ojos se dirigieron hacia el techo, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse. El peso dentro de mí se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Era una sensación tan profunda, tan abrumadora, que era difícil de describir, pero era sofocante. Vi el infierno, dije, las palabras escaparon de mis labios en un susurro tenso. El sacerdote asintió con calma, su rostro no mostraba sorpresa. Sí, dijo simplemente, como si entendiera por completo. Había un trono, continué, con la voz temblorosa. Y alguien estaba sentado allí. Pero no se suponía que estuviera allí. No se suponía que estuviera allí. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente de mis ojos ahora, un torrente de emoción que no podía controlar. El sacerdote no dijo nada. No había juicio en sus ojos, ni sorpresa ni incredulidad. Él se quedó sentado allí, escuchando pacientemente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era como si su silencio fuera una especie de invitación, permitiéndome hablar sin miedo, sin necesidad de explicar ni justificar. ¿Quién era?, preguntó suavemente, su voz apenas era más que un susurro. Bajé la cabeza, mis manos temblaban mientras me cubría la cara. Mahoma, susurré roncamente. Estaba allí, pero no se suponía que estuviera allí. Cuando esas palabras salieron de mi boca, un peso pareció duplicarse en mi pecho, como si una piedra enorme se hubiera posado sobre mi corazón, presionándolo con una fuerza insoportable. El aire a mi alrededor se sentía espeso y sofocante. El sacerdote, que había estado escuchando en silencio, dejó escapar un suspiro largo y medido. ¿Y qué pasa con Jesús?, preguntó suavemente. Abrí los ojos y lo miré, todavía incapaz de comprender del todo lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Jesús? No, no estaba allí. No era una de las almas crucificadas. ¿Pero por qué no estaba? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Nunca antes la había considerado. Jesús era el Salvador, ¿no? Él era la figura central de la salvación, aquel cuyo nombre había estado en mis labios incontables veces a lo largo de mi vida. Pero ahora, en ese momento, la ausencia de su presencia en ese lugar extraño y fantasmal me confundía, y una profunda sensación de incertidumbre comenzó a corroer mi alma. El sacerdote abrió lentamente su Biblia y comenzó a leer, con voz firme y clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Había escuchado ese versículo incontables veces, había predicado sobre él, incluso lo había citado en mis propios sermones. Pero esta vez, se sintió diferente, cada palabra me golpeó como una daga, aguda y dolorosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida, las palabras resonaron en mi mente, reverberando en cada rincón de mis pensamientos. Atravesaron los muros de mi certeza y me dejaron expuesta a las preguntas que nunca me había permitido hacer. El sacerdote, percibiendo mi agitación interior, colocó suavemente su mano sobre mi hombro. Dios te trajo de vuelta, Kate, dijo, en voz baja pero llena de calidez. Él no quiere perderte. El peso de sus palabras se instaló en mí, como una semilla plantada en la tierra de mi corazón. Era la primera vez que alguien me decía esas palabras, palabras que hablaban de esperanza, de misericordia, de un Dios que se acercaba incluso a alguien como yo.
Desde ese momento, nunca volví a ser la misma. El suelo debajo de mí se sentía inestable, como si todo en lo que había creído estuviera comenzando a desmoronarse. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. Las preguntas que había dejado de lado durante años ahora rugían en mis pensamientos, chocando violentamente. ¿Era todo una mentira? Esa pregunta resonaba implacablemente en mi mente, atormentándome todas las noches mientras yacía en la cama, tratando de dormir. La paz que alguna vez tuve desapareció y fue reemplazada por una tormenta interminable de dudas y confusión. Y con ella llegó una profunda sensación de pérdida, no solo por mi pasado, sino por mi propia comprensión del mundo y la verdad que creía conocer. Pero esa noche, todo se sintió diferente. Me encontré de pie ante el trono nuevamente en mi sueño. Una vez más, el profeta estaba sentado en él, pero esta vez, todo había cambiado. Sus cadenas habían desaparecido. El dolor que una vez llenó sus ojos había desaparecido. En cambio, había una fuerza tranquila en su mirada, una que me mantuvo en mi lugar. Cuando se puso de pie y dio un paso hacia mí, mi corazón se encogió de una manera que no podía explicar. Con cada paso que daba, algo dentro de mí parecía fracturarse, como si mi propia base comenzara a desmoronarse. Ve a buscar la verdad, dijo, su voz ya no resonaba, sino que era directa, clara y aguda, cada palabra tenía un peso que presionaba profundamente mi alma. Me desperté jadeando, el aire afilado en mis pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Mis ojos estaban inundados de lágrimas y enterré mi rostro en la almohada, incapaz de detener los sollozos que sacudían mi cuerpo. ¿Qué es la verdad, oh Alá? ¿Dónde está la verdad? Susurré desesperadamente, sintiéndome como si me hubiera perdido en la oscuridad y ya no pudiera encontrar mi rumbo. La primera luz del amanecer trajo claridad. Una decisión se formó dentro de mí, una que parecía surgir de lo más profundo, una atracción silenciosa pero innegable. Tenía que buscar la verdad. Y así, ese mismo día, me dirigí hacia el padre John. Esta vez, fue mi elección, una elección nacida de las profundidades de mi confusión y el anhelo de comprender. Me saludó con su presencia tranquila y, sin decir palabra, abrió lentamente la Biblia ante mí. ¿Qué estás buscando? ¿Qué? Preguntó, sus ojos buscando los míos con gentil curiosidad. La verdad, dije, mi voz ronca y frágil, como si el solo hecho de pronunciar las palabras las hiciera parecer más reales. Dime. El padre John asintió y comenzó a leer la Biblia, con voz firme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Las palabras me golpearon como una espada, afilada y penetrante. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa frase resonaba en mi mente una y otra vez. Jesús, ¿quién era realmente? Era una pregunta que nunca me había hecho antes, pero ahora parecía la pregunta más importante del mundo. En que nuestras manos se tocaron, todo cambió. Los gritos del infierno se desvanecieron en la nada, la oscuridad que me había tragado se evaporó y el peso opresivo que pesaba sobre mi alma se levantó en un instante. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Allí estaba, a la luz de su presencia, en el umbral de un nuevo camino, uno lleno de fe, propósito y una profunda sensación de transformación. Era el comienzo de una nueva vida, una que cambiaría todo lo que había conocido, y sabía, en lo más profundo de mi corazón, que había elegido el camino de la verdad. Cuando abrí los ojos, una luz blanca cegadora me saludó, pero no era el resplandor divino que había atravesado las profundidades del infierno. No, esta luz era fría, estéril, el resplandor fluorescente de las luces del techo del hospital. Poco a poco, la realidad comenzó a enfocarse a mi alrededor, el leve zumbido de los monitores médicos, los suaves murmullos de los médicos y las enfermeras, el inconfundible aroma del antiséptico que llenaba el aire. Estaba viva. Había sobrevivido al accidente, aunque todavía no podía entender el viaje espiritual que había tenido lugar. Físicamente, yo estaba intacta,
pero mi alma sentía el peso de la visión que había presenciado, los gritos desgarradores del infierno, los rostros tristes de los rabinos y, sobre todo, las palabras de Jesús que seguían resonando en mi mente, haciendo eco como un trueno en mi corazón. Todo había cambiado en el lapso de tiempo que había pasado en ese otro reino. Y ahora, de vuelta en los confines de este mundo, yacía en la cama del hospital, repitiendo cada detalle una y otra vez. ¿Era esto la salvación? ¿Realmente había sido salvada? ¿O esa oscuridad regresaría para reclamarme? Había sido rescatada por la luz de Jesús, pero ahora ¿qué iba a hacer con esta nueva verdad? Mi mente era una tormenta de emociones y pensamientos conflictivos. Mi pasado se aferraba a mí como una sombra que se negaba a soltarme. Los años que pasé en la yeshivá, las enseñanzas de mis rabinos, mi dedicación de toda la vida a vivir de acuerdo con las leyes de Dios, todo estaba profundamente arraigado en mi identidad. Estas creencias no eran solo mías, sino que las compartía con mi familia, mis mentores y mi comunidad. Cuestionarlas ahora, desafiar todo lo que me habían enseñado, me parecía una traición, un acto que me separaría de todo y de todos los que había conocido. El miedo a convertirme en un paria, a perder mi lugar entre mis seres queridos, se cernía como una nube oscura sobre mi corazón. Pero la verdad que me había sido revelada, la verdad dicha por Jesús, se mantenía firme e inquebrantable ante mí como una montaña imponente. Vine para salvarte y hacerte una luz para tu pueblo, resonaron sus palabras en mi alma con un poder que no podía negar. ¿Cómo podía darle la espalda a algo tan profundo? ¿Cómo podía ignorar una verdad que había atravesado las profundidades de mi ser? Atrapada entre dos mundos, me encontré en una tormenta espiritual, dividida entre mis creencias pasadas y la realidad innegable de lo que había visto y sentido. La claridad de esa verdad era abrumadora y, sin embargo, el camino hacia adelante parecía imposiblemente difícil. ¿Cómo podía reconciliar al hombre que había sido con el hombre que ahora estaba llamado a ser? ¿Qué se suponía que debía hacer con esta revelación y cómo podía recorrer el camino que tenía por delante sin abandonar todo lo que me había definido durante tanto tiempo? La elección era abrumadora, pero en lo más profundo de mí sabía que nunca podría olvidar lo que había presenciado ni ignorar el llamado de Jesús a ser una luz para mi pueblo. Me encontré lidiando con una pregunta que consumía cada parte de mi ser: si Jesús es realmente el Mesías, ¿eso significa que toda mi vida se ha construido sobre una mentira? ¿O es este el cumplimiento de todo lo que he sabido, la verdad última que he estado esperando? Estas preguntas giraban en mi mente, implacables e insistentes. Mientras yacía allí en la cama del hospital, rodeado por el zumbido estéril de las máquinas y el leve aroma del antiséptico, no podía llegar a una respuesta definitiva, pero había una cosa que sabía con certeza: estas preguntas exigían una respuesta. Esta experiencia, este viaje a las profundidades del infierno, la visión de los rabinos y las palabras de Jesús, no fue un accidente ni una alucinación pasajera. Fue una realidad profunda que sacudió lo más profundo de mi alma. No podía ignorarla o descartarla como un sueño extraño. Así que tomé dos decisiones. Primero, revisaría las creencias que habían dado forma a mi vida con una mente abierta. Me permitiría cuestionar y explorar, sin las limitaciones de la tradición o el miedo. Segundo, me embarcaría en un viaje para estudiar quién era realmente Jesús. Necesitaba entender más, profundizar en la verdad que me había sido revelada, sin importar lo incómoda que me hiciera sentir. Estaba en una encrucijada, una de la que no podía alejarme. Después de que me dieran de alta del hospital, los inquietantes recuerdos de lo que había visto y oído en el infierno me siguieron a todas partes. Los gritos de los rabinos, su angustia y el eco de las palabras de Jesús resonaban en mis pensamientos, sin dejarme descansar nunca. Lo que alguna vez había sido un sistema de creencias simple e incuestionable ahora parecía desmoronarse ante esta nueva e innegable realidad. El rabino Abner, mi mentor de toda la vida, había sido la base de mi viaje espiritual. Me había enseñado los textos sagrados, guiándome a través de las complejidades de la ley de Dios y nuestro servicio al pueblo judío. Su sabiduría había moldeado mi identidad, tanto como hombre como judío. Sin embargo,
A pesar del profundo respeto que sentía por él y sus enseñanzas, las verdades que había encontrado en el infierno y el poderoso mensaje de Jesús me obligaban a buscar algo más allá de los límites de todo lo que siempre había conocido. Un libro que me habían enseñado a evitar e incluso a rechazar, seguía surgiendo en mi mente, el Nuevo Testamento. Durante mis años en la yeshivá, se lo había considerado tabú, un texto intocable que no tenía lugar en la vida de un verdadero judío. Sin embargo, ahora sentía que era algo que ya no podía ignorar. Era como si las respuestas que buscaba me estuvieran esperando allí y tuviera que buscarlas. Vacilante, tomé el libro polvoriento y abandonado. Lo abrí lentamente, con los dedos temblorosos mientras pasaba las páginas. Cuando leí las primeras líneas, me impactaron con la fuerza de una revelación. Esta es la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David. Esas palabras me paralizaron. Había oído esos nombres antes, incontables veces. Recordé algo que el rabino Abner me había enseñado hacía mucho tiempo: el Mesías vendría del linaje de David. Esta era una verdad profundamente arraigada en mi comprensión de las Escrituras. Pero la idea de que Jesús pudiera ser el cumplimiento de esa profecía nunca se me había pasado por la cabeza. Había sido un bloqueo mental, una creencia demasiado arraigada para cuestionarla. Pero ahora, con esas palabras frente a mí, la barrera se había roto. La evidencia, en blanco y negro, me miraba a la cara. Una sensación de profunda inquietud se instaló en mi pecho, pero junto a ella, también hubo una agitación, un despertar a una verdad que ya no podía negar. ¿Qué acababa de leer? Podría ser que la misma persona que había rechazado, a la que me habían enseñado a descartar, fuera el Mesías. La comprensión fue tan inquietante como profunda. El camino que me aguardaba no sería fácil, pero no había vuelta atrás. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, dado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios, y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Podría ser que la misma persona que había rechazado, a la que me habían enseñado a descartar, fuera el Mesías. La comprensión fue tan inquietante como profunda. El camino que me aguardaba no sería fácil, pero no había vuelta atrás.
Mi vida ya había cambiado irrevocablemente y tenía que enfrentar la verdad, sin importar a dónde me llevara. A medida que continué leyendo, se hizo cada vez más evidente que las enseñanzas, acciones y palabras de Jesús resonaban profundamente con los textos sagrados que había estudiado durante tantos años en la yeshiva. Los ecos eran innegables. Su llamado a la salvación se sentía profundamente personal, como si hubiera sido destinado solo para mí. Durante décadas, había confiado únicamente en mis propios esfuerzos para acercarme a Dios, creyendo que la salvación venía a través de mi esfuerzo y adherencia a la ley. Pero ahora, aprendí que Dios ya había hecho todo lo necesario y estaba ofreciendo la salvación como un regalo gratuito e inmerecido. Esta revelación me sacudió hasta lo más profundo. Este viaje, este despertar espiritual, me obligó a reevaluar no solo mi pasado sino también mi futuro. Si bien quería honrar las enseñanzas del rabino Abner, mi mentor, se volvió muy claro que Dios ahora me estaba guiando por un nuevo camino, uno que no podía ignorar. Esto no era solo un desafío intelectual, era un despertar espiritual profundo y transformador. La verdad había quedado al descubierto ante mí y me di cuenta, con temor y certeza, de que no tenía otra opción que seguirla. A pesar de la agitación y la lucha interna, sabía que tenía que recorrer el camino que Jesús me había mostrado. No fue una decisión fácil. El peso de esa elección no fue solo un cambio de creencias, sino una reforma completa de mi identidad. Todo lo que alguna vez había conocido y apreciado se estaba redefiniendo. Pero a la luz de Jesús, encontré una verdad tan poderosa que valía cada sacrificio. Por primera vez en mi vida, pude ver mi propósito con claridad. Dios no solo me había salvado, sino que también me había llamado a compartir su mensaje, un mensaje no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Era un mensaje de salvación, esperanza y amor que trascendía todas las fronteras. Al abrazar este nuevo viaje, sentí una profunda sensación de paz y una conciencia más profunda del amor incondicional de Dios. Toda mi vida, me había esforzado por acercarme a Él, pero ahora entendía que Él ya me había aceptado. El darme cuenta de que el amor de Dios siempre había estado conmigo, que no era algo que yo tuviera que ganar, se convirtió en la luz que guiaba cada paso que daba. Esta verdad me dio una nueva razón para despertar cada día, y se ha convertido en el centro de mi ser. Compartir el mensaje de salvación de Jesús se ha convertido ahora en la misión de mi vida. No es solo un llamado, es un propósito divino que honra mi pasado mientras moldea mi futuro. Como alguien que pertenecía a la fe cristiana. Él era la figura central de un sistema de creencias que parecía completamente separado de mi propia herencia judía. Durante años, me habían enseñado que Jesús era un profeta, un maestro sabio, incluso una figura revolucionaria, pero nunca me habían dicho que Él era el cumplimiento de las profecías que mis antepasados habían anhelado. En mi mente, la idea de que Jesús era el Mesías, el Salvador largamente esperado para el pueblo judío, nunca había sido siquiera considerada. La idea era completamente ajena a mí, y me encontré luchando por comprenderla. Una profunda agitación comenzó a surgir dentro de mí, una especie de despertar, como si mi propia alma estuviera siendo sacudida por la verdad que se estaba desarrollando ante mí. No podía comprender por completo lo que Jesús estaba revelando, pero sabía, en lo profundo de mi corazón, que algo profundo estaba sucediendo, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre mi fe y sobre el mundo. La verdad era como una semilla que se estaba plantando en lo profundo de mí, pero aún no podía comprender el alcance total de su crecimiento. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba en el umbral de una realidad que siempre había estado fuera de mi alcance, esperando ser revelada. Y mientras estaba allí, asombrado por la verdad que Jesús me ofrecía, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una comprensión más profunda, una que llevaría tiempo revelar, pero que nunca podría olvidar. Anhelo que mi pueblo me conozca verdaderamente, dijo suavemente, su voz llena de un profundo anhelo. El tiempo es fugaz y mi regreso se acerca. El pueblo judío debe despertar a su propósito divino y reconocerme como aquel enviado para traerles salvación. No había ira ni resentimiento en su voz, solo un anhelo abrumador, una tristeza silenciosa que parecía resonar en el aire.
Estaba claro que él no deseaba nada más que su pueblo viniera a él, que abrazara la verdad, que comprendiera que él no era solo una figura perdida en los anales de la historia, sino el Mesías que había venido a cumplir las promesas de Dios, el Salvador que habían esperado durante mucho tiempo. Sin embargo, el pueblo judío lo había rechazado. El peso de su rechazo permaneció en el silencio, pesado y doloroso, y no pude evitar sentir una profunda y dolorosa tristeza en mi propio corazón. ¿Cómo no podían ver? ¿Cómo podían alejarse de aquel que había venido a cumplir todo lo que habían estado esperando? El dolor que él debió haber sentido era incomprensible, y era imposible no sentirlo yo mismo. Esta revelación se estrelló contra mí con la fuerza de un maremoto, abrumando mis pensamientos. Durante mucho tiempo, había visto a Jesús como alguien destinado a los demás, alguien distante y alejado de mi propia vida. Nunca había considerado siquiera la posibilidad de que las profecías del Mesías venidero, las mismas profecías que había aprendido de niña, pudieran haberse cumplido en él. ¿Cómo había pasado esto por alto? ¿Cómo había estado tan ciego a la verdad? En ese momento, todo lo que creía saber sobre la fe, sobre la historia de mi pueblo y sobre quién era realmente Jesús comenzó a desmoronarse y reformarse ante mis ojos. Vi almas en varios lugares, algunas en paz, otras dedicadas al aprendizaje y otras sufriendo en tormento. Sentí el dolor de quienes habían rechazado el amor de Dios, pero también sentí una esperanza conmovedora por quienes todavía estaban buscando la verdad, todavía buscando la redención. Justo cuando estaba empezando a absorber el peso de lo que había visto, sentí un tirón, un llamado a regresar. No quería irme. La paz, el amor, la luz, todo se sentía tan perfecto, tan eterno. Pero Jesús me habló suavemente, su voz llena de autoridad y compasión. Tienes un propósito que cumplir, dijo. Ve y cuéntale al mundo lo que has visto. Comparte mi amor, comparte mi verdad. En un instante, estaba de vuelta. El calor, la luz, la serenidad, todo había desaparecido. Abrí los ojos y me encontré acostada en una cama de hospital, rodeada de médicos y enfermeras que todavía trabajaban sobre mí. Sus expresiones de asombro me indicaron que algo no iba bien. Me dijeron que llevaba 4 minutos clínicamente muerto. ¿4 minutos? Parecía una eternidad. Pero a pesar de que el mundo físico volvía a estar en orden a mi alrededor, la verdad de lo que había experimentado seguía siendo tan vívida y real como el momento en que la había sentido. En ese instante, supe que me habían dado una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de cumplir un propósito. Se me había mostrado la verdad y ahora era mi responsabilidad compartirla con el mundo. Jesús había revelado su amor, su plan de redención y su profundo anhelo por la humanidad, y yo no podía guardarme ese mensaje para mí. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que estaba llamada a llevar esta verdad por el resto de mis días. Desde ese día, todo ha cambiado. Me he dedicado a compartir mi testimonio, a ayudar a otros a entender la realidad de Jesús y la urgencia de su mensaje. Ruego especialmente por mis hermanos judíos, para que le abran el corazón y lo vean no solo como una figura de otra fe, sino como el Salvador de todos nosotros. Jesús no es solo para los cristianos, es para cada persona, para cada alma. Mi experiencia cercana a la muerte me enseñó algo que nunca podría olvidar, que la vida no se trata de éxito material o logros terrenales, sino de amor, fe y cumplimiento del propósito que Dios ha ordenado para cada uno de nosotros.